Estás escuchando el podcast Mi útero, mis reglas de ayuda para abortar. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos, todas, todes aquí a su podcast Mi útero, mis reglas. Yo soy Vianney Estrada y hoy estaremos acompañada por nuestra compañera Lina de Abortion Data. Lina, hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Para los que nos están escuchando por primera vez, Mi útero, mis reglas es un podcast que abarca todo lo que tenemos que saber sobre la salud sexual y reproductiva y con un enfoque muy grande en el aborto, el acceso seguro al aborto, el empoderamiento de las mujeres, este activismo para poder conseguir nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, el día de hoy estaremos platicando con Lina sobre lo que es el acceso al aborto y el aborto en los espacios digitales. Entonces, para ponerles un poco en contexto, Argentina, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico y Uruguay son los 6 países latinoamericanos en donde es posible acceder a un servicio de aborto legal. En algunos es completamente legal hasta, por ejemplo, las 12 semanas, las 24 semanas, o tienes que ir a ciertas secciones, regiones del país para poder acceder. Sin embargo, sí hay servicios legales de aborto en estas regiones. Dicho esto, a pesar de que hay muchas regiones o países en donde no es legal el acceso al aborto, eso no limita o no hace que las personas no quieran acceder a servicios de aborto seguro. Independientemente de muchas de las leyes, hay personas en todo el mundo que aún así tienen que acceder a estos servicios porque el aborto es algo que para veces es necesario para algunas personas o es su elección. Y pues vamos a platicar un poco más a profundidad sobre eso. Como mencioné en el capítulo de hoy, estamos aquí con nuestra compañera Lina de Abortion Data y estaremos platicando sobre cómo la información y los recursos para acceder a abortos se han vuelto muy accesibles gracias a los espacios digitales y a la telemedicina. Entonces voy a introducir a nuestra compañera Lina. Lina López, pronombres son ella, su, es socióloga con especialización en innovación social y máster Erasmus Mundus en estudios de mujeres y género de la Universidad de York, en el Reino Unido, y de la Universidad de Oviedo, en España. Es activista por el derecho al aborto, fundadora de Viva Futura y directora de Abortion Data. Lina ha sido consejera multilingüe de aborto en Safe to Choose y actualmente se desempeña como coordinadora de alianzas para América Latina en Women First Digital. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y muy feliz de poder hablar sobre aborto en este espacio. Y estamos muy emocionados de tenerte aquí, principalmente porque tú eres una mujer con muchísimos conocimientos. Como dijimos en tu biografía, tienes experiencia en diferentes regiones, ya sea en derechos de la mujer, pero también en salud sexual reproductiva, tanto como fundadora, como consejera y como una persona estratégica en estas alianzas. Entonces, me gustaría saber un poquito más sobre Abortion Data, cuál es el tipo de trabajo realizan, cuál es tu papel, cuál es la misión de esta organización. Perfecto. Bueno, Abortion Data es sobre todo un colectivo transnacional y feminista que busca cambiar las narrativas de aborto utilizando el poder de los datos. Entonces, nosotros creemos que los datos son totalmente políticos y que tienen la capacidad de transformar el aborto en una noción de salud pública con un enfoque de derechos humanos, principalmente. Nuestro Ujú. trabajo es destigmatizar e informar y cambiar, bueno, nuestro deseo, y creo que es lo que hacemos todos los días, cambiar un poco el espacio donde las personas aprenden y hablan sobre aborto. Nosotros lo vemos un poco como cambiar el agua, donde tanto las personas están proveyendo servicios de aborto, como están buscando servicios de aborto, como están incluso debatiendo sobre aborto. Ujú, ujú. Me gusta mucho esta comparación que haces, ¿no? Como este servicio de agua. Y creo que el trabajo que hace Abortion Data es muy integral. Dan tanta información, pero también lo hacen desde un enfoque muy comprensivo, muy accesible, muy respetuoso, que en estos espacios de aborto, pues sabemos que muchas personas se llevan malas experiencias porque hay mucho estigma que rodea el tema, ¿no? Entonces es bueno saber que existen organizaciones que lo hacen desde un punto de vista más humano y más enfocado en esta conexión entre las personas. Me gustaría saber, para ti, ¿cuál es la importancia de poder acceder a servicios de aborto seguro? Bueno, esta pregunta para mí es súper compleja
porque siempre me genera como demasiadas emociones. Es como un sinsabor, porque al final siento que me están preguntando como cuál es la importancia de acceder a un servicio, a un cuidado médico. Y es como, bueno, la importancia es que las personas puedan vivir bien. Ujú, Radica en como en lo que puede significar acceder o no acceder a este servicio para alguien que lo necesite. Entonces, cuando yo pienso en cuál es la importancia, casi que me quedo sin palabras. Es como la importancia es poder facilitar a una persona vivir y a una persona ujú, vivir bien. Y cuando hablo de vivir, estoy hablando como muy en serio desde la parte de números, porque también creo que a veces de las personas que no están muy cercanas al tema de aborto, no saben que los abortos inseguros es una de las primeras causas de muertes maternas evitables. Entonces es súper importante cuando hablamos de aborto seguro recordar que estamos hablando de la posibilidad como de darle más vida a muchas personas. ujú, También estamos hablando de la posibilidad de garantizar el derecho a la salud, de garantizar el bienestar, bueno, como ya mencioné, físico, pero también mental y emocional, el derecho a las personas de decidir sobre su cuerpo, y bueno, y también la posibilidad incluso de las personas tener libertad, porque no olvidemos que en muchos países el aborto está criminalizado, lo que lleva a que les estemos quitando la vida y la libertad a un montón de personas desde un lugar súper estructural y súper violento, que además normalmente termina violentando a mujeres y personas con capacidad de gestar que ya están en una situación vulnerabilizada desde antes, que son normalmente las personas de bajos ingresos, que están en zonas rurales, y que además de eso muchas veces tienen baja escolaridad. Y un ejemplo súper claro es El Salvador, que es un país que tiene el aborto súper restringido y que entre 1998 y 2019, estamos hablando más o menos desde hace 26 años, han criminalizado 181 mujeres y casi todas de ellas cumplen el perfil que yo ya mencioné por causas de aborto. Entonces, es un tema que es súper importante pensarlo como un servicio de salud que facilita la vida, que permite a las personas vivir. ujú, ujú. Para mí le estás dando el clavo. Lo más esencial e importante es que el aborto es un servicio de salud. El aborto es un servicio médico que ayuda a las personas a tomar autonomía sobre su cuerpo, pero creo que también a muchas personas en algunos casos se les olvida que el aborto a veces es muy necesario. Habrá veces que Ujú. el embarazo no es viable y puede poner en peligro la vida de la persona embarazada. En caso en que fue una agresión sexual y es una menor de edad, el embarazo es sumamente peligroso para ellas. Es muy peligroso para ellas continuar un embarazo. Entonces, esta alternativa puede salvar sus vidas. Entonces, creo que es algo que muchas veces se nos olvida, pero tenemos que tomar en cuenta. El aborto sí puede salvar vidas y esto es uno de los casos. Y tú mencionas algo que ya habíamos visto un poquito y es que restringir el acceso al aborto no necesariamente significa que habrá menos abortos. Muchos datos nos dicen que podrán incrementar la cantidad de abortos inseguros en dado caso que exista esta restricción. Pero como mencioné, hay algunos países en América Latina donde el aborto es legal. Diría que en la gran mayoría no lo es. Pero ¿podrías platicarnos un poquito más sobre el panorama al acceso al aborto en América Latina? Bueno, bueno, cuando creo que ahí tú también mencionas algo que es súper importante y es pensar el panorama de acceso separado en como en las restricciones legales y restricciones de acceso. Entonces, que sea ilegal no implica que las personas, o sea, que esté restringido legalmente. Utilizo la palabra ilegal para que sea como más fácil de entender. Ujú, No significa que las personas no van a acceder al aborto. Significa que estamos restringiendo el acceso a abortos seguros, pero también no significa que las personas no tengan acceso al aborto en esos países. Y creo que ahí podemos hablar después con el tema de ujú, la telemedicina. En cuanto a que hay otros países que tienen, bueno, legislaciones que permiten un acceso más fácil legalmente, pero que tampoco significa que las barreras del aborto están totalmente solucionadas. Entonces vamos, sí, voy a empezar como a contar un poquito. Bueno, como tú mencionaste anteriormente, hay algunos países en América Latina que ya el aborto está descriminalizado o legalizado. En América Latina, ningún país, el aborto es totalmente libre. ujú, Colombia, por ejemplo, creo que es uno de los países a nivel mundial que tiene una de las leyes más vanguardistas, estando como con Canadá, con Holanda, y permite el aborto en cualquier circunstancia hasta la semana 24 y después de la semana 24 se permiten tres causales, que es cuando la persona está en riesgo de vida, cuando el feto es incompatible con la vida
tiene alguna enfermedad incompatible con la vida o cuando hubo violación. Entonces, digamos que a pesar de que tenga una legislación súper libre, si sale de estas causales después de la semana 24, sigue existiendo la posibilidad de criminalización y el aborto sigue estando en el Código Penal. Argentina, por ejemplo, permite el aborto hasta la semana 14, después también permite las causales que tenían anteriormente. Uruguay y Cuba lo permite hasta la semana 12. Y aunque Uruguay fue como el país pionero en descriminalizar el aborto, también es un país que nos cuestiona mucho esta letra pequeña de las leyes en términos de acceso, porque, por ejemplo, lo tienen discriminalizado, pero tienen demasiados problemas referentes a la objeción de conciencia. O, por ejemplo, también tienen restricciones para las personas migrantes. Entonces, una persona migrante que lleva menos de un año viviendo en el país no puede tener el acceso al aborto dentro de las 12 semanas consideradas en la causal, cosa que en Colombia sí se puede, pero también nos hace pensar cómo estas leyes también generan barreras de acceso. Bueno, México, creo que ahí sí tú puedes hablar mejor que yo. México está despenalizado de manera federal, pero igual cada estado tiene una legislación diferente y bueno, la marea verde en México se ha movido un montón y todo el tiempo hay noticias de un nuevo estado que lo descriminaliza, que lo legaliza, pero igual siguen existiendo barreras de acceso y que también se dan por estigma. Entonces, por ejemplo, y ahí volvemos al tema del acceso, que no es solo hablando de temas legales. Colombia tiene acceso por ley, pero igual tiene estigma muy fuerte en muchas ciudades. Y luego también este mismo acceso se ve sesgado por las mismas desigualdades de los países de América Latina, que por ejemplo no tienen servicios médicos en muchas regiones. Y que bueno, la telemedicina otra vez vuelve a ser un milagro. Luego ya tenemos otros países con unos panoramas un poco más complejos y más hostiles para las personas con capacidad de gestar, como es por ejemplo Brasil, donde se permite el acceso se permite el aborto solo en casos de violación o si el feto no tiene funcionalidad cerebral. Sin embargo, por ejemplo, en lugares como Brasil, el acceso es súper complicado y hay casos demasiado emblemáticos, como una niña en el norte del país que además de haber sido abusada sexualmente dentro de su casa, tener un embarazo de alto riesgo, como tú ya mencionaste, un embarazo en una niña es de alto riesgo, pone su vida en riesgo, debe enfrentarse a grupos que publicaran su identidad, violentando su privacidad, violentando a una menor de edad y que además fueron enfrente del hospital al que ella tuvo que viajar como 8 horas siendo una persona con bajos recursos económicos y enfrentarse a grupos antiderechos gritándole cosas enfrente del hospital. Entonces, no es solo hablar de la ley y por eso es de Aborto de ir a hablar de cambiar el agua donde nos estamos moviendo como personas que necesiten abortos, ofrezcan servicios sobre abortos o bueno, demás, porque se vuelven espacios muy hostiles. Luego, bueno, ya están lugares como Paraguay, Costa Rica, Venezuela, Perú, Guatemala, que permiten el aborto en ciertas circunstancias, que es cuando la vida de la persona gestante está en riesgo, pero que también se vuelve un panorama súper restrictivo y que nos lleva a pensar que es estar en riesgo la vida de una persona, porque también cuando yo estoy obligada a maternar en unas circunstancias económicas, emocionales, que no tengo las capacidades de enfrentar, no es solo mi vida la que está en riesgo, muchas veces también mi vida, la de mis hijos, que también ya tengo que cuidar, que también quedan en riesgo y una vulnerabilidad económica y social al llevar adelante este tipo de embarazos. Bueno, luego tenemos lugares como Ecuador, que también ha sido súper controversiales las leyes y las restricciones, a pesar de que ahora se está debatiendo una posible descriminalización. Y bueno, y no mencionar que en el mundo en este momento son menos de 10 países que prohíben el aborto por completo y que 4 de ellos están en la región. Entonces tenemos a Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, siendo países que restringen totalmente el derecho de las personas a decidir y que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y como tú mencionabas, no se trata solamente de poner en riesgo la vida de las personas que desean acceder a un aborto o que necesitan un aborto por condiciones sociales o emocionales, pero también muchas veces por condiciones físicas o que incluso llevan a criminalizar personas que tienen pérdidas gestacionales, que igual son abortos. Entonces, bueno, creo que es súper importante mencionar eso y pues sí, creo que también en tema de acceso, pensar en las desigualdades de los países de América Latina, todo lo que es el acceso en temas de raza,
económicos, en temas de rural, urbano, también cambia demasiado. No solo la ley. A mí me encanta que das este enfoque interseccional sobre lo que es el aborto, porque creo que muchas veces cuando alguien habla del aborto se tiene esta imagen, ¿no? Una persona que aborta es alguien que no usa anticonceptivos. Que hay casos en donde, pues por falta de anticonceptivos puede haber un embarazo no deseado, pero hay muchísimos más razones, por ejemplo, falta al acceso a la educación sexual y a educación sexual integral de calidad, porque no es lo mismo decirle a alguien usa un condón y ya, explicarle lo de las enfermedades de transmisión sexual, lo que son el consentimiento, sobre los cambios en el cuerpo, el ciclo reproductivo, a nada más decirles, cuídate ya. También estos factores de las comunidades que son más rurales, para ellos es mucho más difícil acceder tanto porque no hay servicios como tal, pero también porque hay mucho estigma en torno al aborto. Digo, por ejemplo, en la Ciudad de México el aborto es legal desde hace ya años. Se puede acceder a varias clínicas de aborto libremente, pero aún así existe mucho estigma en la ciudad, ¿no? Que es la capital del país. Se supone que es de los lugares más avanzados en términos de, pues, cómo visualizamos el aborto, ¿no? Y creo que también es importante mencionar que cuando hablamos de aborto, muchas veces la plática se enfoca en estos países, por ejemplo, Estados Unidos o países europeos, y se pone a un lado todo el trabajo que han hecho tanto las activistas como las abogadas, como las médicas a favor de la elección. Y también tenemos que tomar en cuenta que esto se tiene que adaptar a la región, ¿no? No podemos aplicar las mismas leyes o las mismas actividades a una región que es sumamente diferente y muy variada en su cultura. Entonces, me gustó que hayas mencionado diferentes países como Ecuador y Brasil y Colombia, y vemos todos estos conflictos que hay, que a pesar de que están muy cercanos y compartimos en su mayoría el mismo idioma, pues somos sumamente diferentes, ¿no? Entonces, eso es importante. Tú ya mencionaste algunas restricciones al acceso al aborto en la región. ¿Podrías compartirnos otras barreras que existen, otras cosas que están limitando este acceso al aborto seguro, tanto en términos como legales, pero también en términos sociales? Sí, bueno, a partir de términos legales, ahí creo que uno, la típica criminalización del aborto, pero hay otro tema que es súper complicado y que es importante mencionar, que es la objeción de conciencia, que por ejemplo muchas veces se legaliza, descriminaliza, pero no se toma en cuenta cómo se está planteando la objeción de conciencia. Entonces, por ejemplo, en Colombia en este momento la objeción de conciencia solo se permite al personal médico que va a tipo practicar el aborto. Sin embargo, no siempre esto se conoce y hay veces que personal administrativo quiere ejercer objeción de conciencia o instituciones se quieren presentar como objetores. Digamos que en términos de ley no se permite, pero la falta de conocimiento de esta letra chiquita a veces genera una barrera. En otros países, por ejemplo, la objeción de conciencia sí puede ser institucional, como es Chile. Entonces también es súper importante pensar en esto. Ahora, la venta de medicamentos y el acceso a tanto mifepristona como misoprostol. Tanto mifepristona como misoprostol son dos medicamentos que se utilizan para el aborto seguro de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, para dar un poco de contexto a las personas que no saben de qué estoy hablando. Estos dos medicamentos están en la lista de medicamentos esenciales, sin embargo, no todos los países los tienen. Normalmente los países tienen acceso a misoprostol y con misoprostol se puede llevar a cabo un aborto seguro en casa, de acuerdo a lo que dice la guía de aborto seguro de la Organización Mundial de la Salud. Pero sí, el acceso muchas veces es restringido y muchas veces también no hay información sobre cómo se pueda utilizar este tipo de medicamentos. Y no estoy hablando solamente de las personas que lo van a utilizar, estoy hablando por parte del personal de salud. En muchos países, el aborto no hace parte de los currículos médicos, a pesar de ser un procedimiento médico necesario y un procedimiento obstétrico necesario. Entonces, la falta de conocimiento y de formación por parte del personal de salud se convierte en una barrera fundamental. La falta del acceso a los medicamentos, otra barrera fundamental. Y también, pues como todas las regulaciones alrededor de los medicamentos. Entonces, por ejemplo, algunos países intentan restringir las personas que pueden tener acceso a este medicamento.
Y estamos hablando de personas desde el personal de salud, entonces tiene que ser, por ejemplo, solo los doctores pueden, o las doctoras pueden prescribir y no pueden ser las personas de enfermería. No pueden tener acceso a este medicamento. Entonces, esto está generando barreras porque en América Latina no todos los lugares tienen doctores, doctoras. Muchas veces, por ejemplo, un doctor visita una comunidad cada 3 semanas. En esas 3 semanas se va a pasar el tiempo que la persona puede usar pastillas para tener un aborto seguro. Entonces, bueno, hay una barrera, barreras geográficas. Estamos en una región geográficamente súper diversa, que no siempre tiene rutas de acceso. Y eso implica que las personas tienen que viajar muchas veces, muchos kilómetros para poder acceder a servicios de salud. Barreras de acceso a Internet, que creo que es algo a lo que vamos a llegar después, el Internet como una solución, pero no siempre todo el mundo tiene acceso a Internet. Y luego nos vamos a las barreras sociales, que también creo que, bueno, he tocado un poquito de estas, pero creo que hay otras que son sociales un poco más culturales. Entonces está todo el estigma al aborto. Entonces las personas les da miedo preguntar, no saben a quién puedan preguntar, si alguien ha pasado por un aborto no se lo cuenta a nadie, entonces se vuelve un círculo de no sabemos quién ha hecho un aborto, no sabemos quién tiene esta información y estoy sola y no tengo la información para tener un acceso a un aborto seguro. Pero luego este estigma al aborto también es un estigma que está súper basado en roles de género, que esperan una maternidad obligatoria por parte de las mujeres, un deseo de las mujeres como cuidadoras siempre y de un fin último de la sexualidad femenina, que es la maternidad. Entonces no se percibe la sexualidad femenina como una forma de tener placer o que pueda ser consentida, sino solo como un lugar de maternar. Y esto genera también barreras en que, por ejemplo, muchas veces las parejas prohíben a las mujeres usar anticonceptivos, pero también prohíben a las mujeres acceder a un aborto cuando ellas no quieren maternar. ¿Qué otras barreras así culturales estoy pensando? Hoy iba a mencionar otra y lo olvidé, pero bueno, ahorita sí recuerdo. Sí, claro. La verdad es que fueron muchos, o sea, si somos 100% objetivas, todo lo que mencionaste es mucho y quizá alguien nos está escuchando y nunca estuvo al tanto del el acceso al aborto, ¿no? Quizás esta es la primera vez que están escuchando esta conversación y dicen, wow, nunca me habría puesto a pensar en todos estos factores que limiten que una persona pueda acceder a estos servicios de salud. Y mencionaste todo, desde lo legal, lo regional, lo económico, también esta parte de estigma en torno a cómo lo visualizamos, ¿no? Que yo personalmente creo que mucho de muchas barreras surgen justo por el estigma, ¿no? Y es por este miedo o pues sí, el miedo a lo desconocido, miedo a no conocer realmente, pues, quiénes son las personas que acceden al aborto y por qué lo hacen. Y si tomáramos el tiempo de como escuchar a las personas, platicar con ellas y decir, ¿por qué esto es la mejor opción para ti? Quizá cambiaríamos nuestro punto de vista, pero desafortunadamente hay muchas veces nos limitamos a platicar sobre cosas que desconocemos. Por miedo no queremos acercarnos a ello, ¿no? Tú estabas mencionando este aspecto de la telemedicina, entonces me gustaría que empezáramos un poco más a explorar esto. Para aquellas personas que no conocen, pues, ¿en qué consiste la telemedicina? Pero sobre todo, ¿por qué podemos confiar en la telemedicina? Que sé que a muchas personas les dará miedo ese aspecto de no ir directamente a una clínica, ¿no? Pero en tu experiencia, ¿qué podrías compartirnos? Bueno, sí, quería empezar por ahí, o sea, creo que le diste un punto y es como muchas veces las personas piensan incluso personas que apoyan el derecho a decidir, piensan como, es que el aborto es súper seguro si vas a la clínica, pero cuando estás hablando de abortos en casa o acompañados de manera online, las personas son como, pero esto no es súper inseguro y es como no, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, una persona puede abortar con la información correcta en su casa hasta las 12 semanas. Y también es importante mencionar que medicamentos como el misoprostol son súper seguros, son incluso más seguros que el Viagra o muchos medicamentos para el dolor. Entonces estamos hablando de un procedimiento que realmente es muy seguro. Un embarazo incluso es más riesgoso que un aborto. Y no estamos hablando de un embarazo de alto riesgo. Entonces, bueno, partir como de estos primeros señalamientos, como que un aborto en casa no es una cosa que se inventó alguien loco por allá en un sótano, sino que realmente la Organización Mundial de la Salud y hay estudios que avalan que es seguro y que se puede realizar con la información correcta. Bueno, entonces ahora qué es la telemedicina. La telemedicina es que, bueno, la Organización Mundial de la Salud no habla solo de médicos, habla de personas entrenadas
con el conocimiento sobre cómo hacer un aborto en casa, puedan guiar a otras personas para acceder a un aborto de manera segura. Ujú. Entonces, con la telemedicina se permite que a través de Internet o a través de teléfonos se guíe a estas personas, se les dé la información y ellas puedan acceder pues, a estos servicios médicos, como se hizo durante el COVID con muchos otros tipos de enfermedades. Entonces, lo que se hace para evitar este miedo de, pero en mi casa, ¿cómo van a saber que está bien? Hay una Ujú. serie de preguntas que permiten a la otra persona saber, es tipo como unas preguntas que permiten filtrarse de algún riesgo y luego se le entrega a la persona la información necesaria para esa persona tomar control sobre su cuerpo y ejercer ese derecho, pero también ese cuidado. Que yo creo que también eso es algo súper bonito de pensar el aborto. Claro, nadie quiere caer en un aborto. O sea, no es Ujú. como, ay, qué delicia un aborto. No, pues nadie, no es un escenario ideal como no es un escenario ideal muchos otros tipos de atenciones médicas. Nadie quiere que le saquen una muela. Que es algo Ujú. que cuando pasa, uno dice como, bueno, ¿cuál es la mejor forma para llevar esta situación? Y muchas veces el aborto permite a las personas conocer un poco más su cuerpo a Ujú. través de este tipo de información. Entonces, escuchar ciertos síntomas, ir mirando su sangrado y pensar, bueno, otro tipo de pautas médicas que Ujú. permiten saber si está dentro de los parámetros normales o si puede ser algo de riesgo. Y Ujú. esta información se le entrega a la persona por telemedicina y se le entregan como unas instrucciones que la persona debe seguir para hacer uso del medicamento y pues poder tener acceso a un procedimiento seguro. Un estudio súper interesante que se realizó entre 3 organizaciones, una de Nigeria, otra de Argentina y una organización tipo grande, global, Ujú. médica, hablaba de el aborto por telemedicina con misoprostol con un nivel de, bueno, de seguridad y de efectividad del 98%. Y que es, o sea, es súper alto, súper efectivo y que Ujú. además nos está permitiendo pensar la telemedicina como una solución para estos casos de personas que están en lugares súper apartados, que no tienen la forma económica de llegar a un centro médico. Por ejemplo, yo hablaba con una Ujú. organización local argentina y me decían, las personas no están viniendo al centro médico y no es porque no necesiten procedimientos médicos, es porque Ujú. la crisis económica no les deja pagar el transporte para venir. Claro. Es claro, hay una reducción de costos significativa. Estamos hablando, por ejemplo, de personas que son madres, no tienen con quién dejar sus hijos y muchas veces van a tener que viajar horas, tal vez días, para acceder a un servicio médico, pagando el viaje y además costeando a alguien que se quede pues, con las niñas. Ujú. Entonces, si hay una reducción de costos, permite también privacidad. Lo que tú mencionabas, a veces estamos en lugares súper pequeños, en el hospital todo el mundo me conoce, todo el mundo conoce a mi familia, voy a poder hacer Ujú. el procedimiento en un espacio íntimo. Y para mí Ujú. otro papel súper lindo de la telemedicina, y lo resume muy bien el nombre de una organización chilena, es con las amigas en la casa. Muchas veces, y quisiéramos que siempre fuera así, sabemos que no, la casa puede ser un lugar seguro. Y qué Ujú. bonito poder pasar por un evento obstétrico tan significativo, no voy a decir siempre negativo, pero significativo, Ujú. con personas en las que podamos confiar, que estemos rodeadas de cuidado y amor, porque al Ujú. final lo que también se busca desde muchas organizaciones que acompañan este tipo de procedimientos, como por ejemplo ayuda para abortar o socorristas, es que sea un procedimiento que pueda ser llevado con mucho amor, cuidado y autocompasión. Es una Ujú. manera de verlo desde otra mirada, pero sobre todo una mirada vista desde el respeto, la compasión, la empatía, el acompañamiento, la sororidad, hasta a veces el amor, ¿no? Como mencionas entre amigas, de amiga, yo te voy a apoyar, si eso es lo que tú tienes que hacer, yo estoy a tu lado. Y también quería, por ejemplo, hacer nota para quienes estén escuchando que telemedicina no necesariamente equivale a que lo hagas todo tú sola. Como mencionaste, existen organizaciones como Abortion Data, como Ayuda para Abortar, como Abortar con Pastillas, entre muchas otras, que te pueden acompañar durante el proceso, ¿no? Estás ahí, estás en tu casa, tienes este espacio seguro, pero te gustaría como que ese toque humano, esa voz que te ayude en estos momentos, puedes mandar mensaje, correo. Por ejemplo, nosotros tenemos consejeras y decirles, oigan, yo creo que hoy voy a realizar mi aborto, podrían estar conmigo en este momento
y platicar, ¿no? A veces solo nos hace falta platicar lo que tenemos adentro en el corazón y lo que sentimos y sentir que no estamos sola. Y eso es lo que a mí me encanta de la telemedicina. Aparte de lo que ya mencionaste, ¿no? Que es una buena oportunidad para tener esta autonomía sobre tu cuerpo para quienes no pueden acudir a una clínica, quizás son madres y tienen hijos y no pueden hacer otra cosa, quizás son cuidadoras, ¿no? Por ejemplo, de sus papás y no pueden desatenderse en estos casos. Existe un sinfín de personas en el mundo que necesitan abortar, ¿no? No hay una persona en específica, hay diferentes personas con diferentes contextos que podrían ocupar la telemedicina y les podría ayudar muchísimo. Además de, pues, todo lo que mencionas de este rol de la privacidad, ¿no? Y creo que en estos casos la privacidad es muy importante. Como mencionaste, esta niña que desafortunadamente tuvo que viajar a una clínica para poder realizar su aborto y había personas antiderecho enfrente de la clínica, ¿no? Entonces, para ella hubiera sido una excelente oportunidad poder tener esta privacidad en su casa y no tener que sufrir no sé, hasta diría como ataques psicológicos, ¿no? En hacerla cuestionar su decisión o su cuerpo, más allá de lo que ya le había sucedido, ¿no? Que en sí va a ser su trauma en este sentido. Pero yo sí considero que la telemedicina sí ha revolucionado mucho este acceso al aborto, pero también la manera en que lo vemos, ¿no? No, es que, como lo explico, para muchas personas decir aborto, por ejemplo, es algo que les asusta. No dicen Ujú. aborto, es como de que sí, ya no tengo mi periodo y quiero regresar a mi periodo, ¿no? Como que muy discretamente dicen las cosas. Y nosotras en nuestro trabajo queremos decir, no, aborto no es una palabra mala. Aborto es una cosa que pasa, que puede pasar en varios lugares a diferentes personas, puede que tengan abortos en plural y no es algo malo, ¿no? ¿O tú cómo ves no sé, punto de vista sobre el aborto tal cual? Sobre la palabra. Bueno, antes de responder, voy a hacer una nota. Ujú, Desde Abortion Data no acompañamos, pero damos esta información para que organizaciones que acompañen puedan hacer su trabajo desde un espacio más destigmatizado. Nuestro trabajo es más directamente con el estigma. Nos ujú, llegan muchas personas preguntando sobre, me pasó esto, mi hija o tengo esa situación, y lo que hacemos es que referimos a organizaciones de confianza y organizaciones que han sido aliadas con nosotras, como es Ayuda para Abortar, ya que, bueno, sí han sido aliadas, hicimos ujú. un podcast en común y, bueno, han estado ahí siempre y sabemos que ofrecen un servicio de cuidado, amor y respeto. Ahora, sobre lo que tú mencionas de la palabra aborto, eso es súper interesante. Nosotros realizamos una investigación hace ya 2 años sí, hace 2 años lo realizamos con el Instituto de Métodos Digitales de la Universidad del Rosario, el Laboratorio de Métodos Digitales de la Universidad de Rosario, y fue parcialmente financiado por Inroads. Ujú, Y en esta investigación, uno de los resultados que nos llamó mucho la atención es que las personas separaban la aborto de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces decían, es que mm, interrupción voluntaria del embarazo es algo moralmente bien, porque es ujú, como que se sale del control de la persona que necesita el procedimiento. Pero aborto lo ven muy ligado a esta idea de autonomía, de decidir, y lo ujú, ven muy ligado a un tema de roles de género también, que es como ujú. estas mujeres decidiendo sobre sus cuerpos, como quién se Como pueden. Ajá. como pueden. Era un poco interesante, no voy a decir gracioso, llamativo leerlo, Ujú, y cuestionaban mucho la palabra aborto desde ese lugar, porque lo veían de una vez como estamos hablando de aborto, entonces no cualquier tipo de procedimiento que pueda ser un procedimiento médico, que si nos ujú, vamos a términos médicos, todas las pérdidas gestacionales, sean voluntarias o no voluntarias, se terminan llamando abortos. ujú, Pero ujú, se separaban como desde este rango moral y como que la palabra aborto caía dentro de un círculo de inmoralidades que, pensando un poco más de estigma y resultados del estudio, lo ponían junto a palabras como marihuana o transexualidad. mm, ujú, ujú, Entonces, como que ponen demasiada carga moral sobre pues sobre esta palabra y sobre este procedimiento médico. Y desde ese mismo lugar, nosotras, cuando hacemos recolección de datos y están los datos separados de abortos inducidos y abortos que no espontáneos, los ponemos ujú, juntos. Sí se ujú, puede. No siempre sumar peras con manzanas, pero sí se puede, los llamamos abortos. Porque pues todos son procedimientos y no siempre que hablamos de un procedimiento inducido estamos hablando de alguien que lo decidió. Muchas ujú, veces alguien lo necesitó, que ujú. también
Pues que hablar que en sectores como América Latina las condiciones para maternar tampoco son las correctas. No Sí. tenemos una seguridad social para maternar y muchas veces las personas tienen que recurrir a un aborto inducido porque su estructura social no les permite maternar. Estamos hablando de condiciones raciales, violencia policial, desigualdades económicas gigantes, falta de acceso a servicios de salud, falta de saneamiento básico, falta Ujú, de agua, falta de vivienda. ¿Cómo vamos a hablar de una posibilidad de decidir sobre una maternidad en este tipo de condiciones? ujú. Entonces creo que también es como matizar un poco eso, pero sí, la palabra aborto genera mucho miedo. Nosotros también siempre salimos con un letrero que dice aborto no es una mala palabra, que a Sí, las personas le genera miedo. sí, sí. Que justo lo que estás mencionando me recuerda a esta distinción en el inglés. Por ejemplo, el miscarriage y Ujú. abortion. Los dos son abortions, pero les gusta más la palabra miscarriage para decir que tuvieron un aborto no inducido, un aborto que pues, espontáneo. Y por ahí eso es como súper importante. No, pero yo no tuve un aborto, tuve un miscarriage. Entonces vemos que Ujú. esto traspasa barreras, pasa en diferentes lugares y hasta en diferentes idiomas, ¿no? Este ligamento entre aborto y pues como aborto malo, cuando no es así, aborto no es malo, la palabra aborto no es malo, son cosas que tenemos que tomar en cuenta. También, tú estabas mencionando justo de que en Abortion Data proporcionan mucha información, ¿no? Y creo que lo que estamos hablando de que combatir el estigma y estos prejuicios se puede hacer mucho digitalmente. Entonces, me gustaría que desde la experiencia de Abortion Data y tú como activista, ¿cómo es que el espacio digital ha proporcionado ayuda o ha proporcionado direccionamiento a personas que buscan información de aborto en línea? Wow, yo creo que el espacio digital, claro, tiene toda esta dificultad y creo que bueno, tú también trabajando en espacios en línea, ¿sabes? No todo el mundo tiene espacio en línea, como Ujú, acceso a cosas en línea, pero yo sí creo que ha aumentado mucho la información a la que tenemos acceso. Y creo que hay diferentes niveles en los que el espacio digital permite el acceso al aborto, el acceso a la información y también como la toma de decisiones seguras sobre nuestros cuerpos. Entonces yo creo que lo primero es que nos ha permitido cambiar el ambiente en que las personas proveen servicios de aborto, también cambiar el ambiente en que las personas que necesitan servicios de aborto se mueven, porque entonces tienen espacios donde encuentran historias, TikToks, cosas, y ujú, también nos cambian las nociones para todas las personas que amen a alguien que ha tenido un aborto, que somos todas las personas, ujú, de acuerdo a los números. Y desde Abortion Data yo creo que eso es lo que hacemos, es crear un ambiente en que el aborto sea entendido, discutido y conceptualizado, como lo que dije antes, desde un lugar como con un debate un poco más formado, como un ujú. mejor nivel de debate en el que tal vez no todo el mundo concuerde, pero que las personas puedan llevar argumentos respetuosos y empáticos cuando están discutiendo sobre aborto y que las personas sepan que toda la palabra que están poniendo afuera puede impactar en el corazón de alguien que está escuchando, que por el Ujú, mismo estigma de aborto tal vez jamás va a decir que pasó por este procedimiento. En un segundo nivel, también permite los espacios digitales permiten que todas las personas que sienten esta incomodidad sobre las restricciones o que quieran informarse mejor entren en espacios de activismo digital, que es algo que estamos haciendo desde Viva Futura, que es ujú, conectar personas que quieren trabajar por la justicia de género a través de alcanzar la justicia reproductiva. En un tercer lugar, creo que es súper importante los espacios que permiten o que dan información y la información ya como un servicio de acceso al aborto, como es, por ejemplo, cómo abortar con pastillas, que por ujú. ejemplo Ali, que es un bot que tiene esta página lindo, ha apoyado a más de 222.000 personas. Estamos hablando de que ha cambiado la vida de ese número de personas, es un montón de personas. O, por ejemplo, ayuda para abortar a través de sus consejeras, ha permitido que un montón de personas todos los meses vivan bien y Ujú, no estén solas, lo cual ujú, es muy bonito que estén acompañadas. Entonces creo que los espacios digitales nos permiten actuar desde diferentes espacios al acceso de aborto. ujú. Yo me gustaría hacer énfasis en esto que mencionas porque si bien para muchas generaciones, no sé, el acceso digital puede ser un poco de desconfianza, en realidad sí hay muchas herramientas en las que las personas pueden acceder para tener estos servicios, ¿no? Desde un principio tú mencionaste que nos guiamos mucho en los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Estos protocolos de aborto están libres, están abiertos para que cualquier persona que las necesite puede descargarlos. Una persona podría buscar aborto OMS y ahí te van a aparecer los protocolos.
Entonces, sí Ujú. hay muchas herramientas gratuitas que uno puede utilizar y que además estas organizaciones están diciendo, hay manera de hacerlo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con las herramientas correctas, información correcta y con pues, los medicamentos correctos, ¿no? En términos de cómo está revolucionando este espacio, es justo lo que estábamos platicando. Hablar de aborto abiertamente ayuda a desestigmatizar el tema, pero también Sí. ayuda a que las personas puedan conocer cuál es la información correcta, ¿no? Porque si no nos acercamos primero a la palabra aborto, pues va a ser mucho más difícil después acercarnos a cómo se hace correctamente. Entonces tenemos que tener una conversación muy abierta y muy honesta sobre esto. Y también lo que mencionaste de que todas conocemos a alguien que abortó, aunque no lo sepamos. Todas tienen una historia de aborto o un ser querido que ha tenido que abortar o decidió abortar y yo creo que si no fuera tan estigmatizado lo podríamos hablar abiertamente y apoyarnos, ¿no? Que bueno, todos los sentimientos son válidos. Quizá para algunas personas habrá sido un poco más pesado abortar, habrá sido un alivio, fue lo que quisieron, quizás tienen estos sentimientos conflictuados por el proceso, pero yo verdaderamente creo que si hubiera más espacios para hablarlo libremente, se quitaría este peso, ¿no? De Ujú. las mujeres y sus historias y sus experiencias vividas. Pero regresando un poco por ejemplo, estos espacios digitales, para ti, ¿qué es lo que dirías que es importante para que se pueda defender el derecho al aborto en estos espacios digitales, en las redes sociales? Wow. En las redes sociales me parece súper complicado porque yo sí Mm, siento que es una herramienta muy valiosa, pero a la vez es una herramienta en la que a veces hay demasiada desinformación. sí. Entonces, para mí, lo primero es revisar eh, como de la fuente. Por ejemplo, yo me encuentro un video de TikTok de alguien hablando sobre cómo hacer un aborto, mirar quién es esta persona que creó este Ujú, contenido, de dónde está sacando esta información. Sé que es darle demasiada responsabilidad a las personas que están intentando acceder a un aborto y lo reconozco, ujú, pero es algo que como en el momento no están siendo reguladas las redes sociales, no tenemos que hacer solo con el tema de aborto, tenemos que hacerlo con toda la información que encontramos en línea. Es ujú, siempre ir atrás de saber esta persona como desde qué agenda política está siguiendo hasta de dónde sacó esta información, ujú, porque no siempre lo vamos a saber. Y lo que tú estás diciendo, pensar en organizaciones como digamos, ayuda para abortar, cada ujú. tanto de la información, pero siempre dice, esto lo sacó la Organización Mundial de la Salud. Creo que Sí. después del coronavirus todos sabemos que es la Organización Mundial de la Salud. Nos dejó muy positivo. Ujú, Entonces creo que es pensar cuáles son las bases de donde está saliendo la información, ser muy cuidadosas con el lenguaje que están utilizando. sí. Por ejemplo, una organización que defiende el derecho a decir jamás va a utilizar lenguaje estigmatizante, lenguaje que juzgue, Ujú, utilizar la palabra, por ejemplo, mamá, o lenguaje que te pueda generar dudas o culpa. ujú, Porque a veces encontramos en línea redes que parecen que nos van a ofrecer información confiable, pero lo que se están buscando es generarnos miedo o culpabilizarnos por la información que estamos buscando. ujú. Entonces, para mí es súper importante ser como muy cuidadosas al leer la información, fijarnos en las palabras que las organizaciones están buscando y, por ejemplo, si una persona necesita acceder a información sobre aborto, ayuda para abortar, que tal vez no sabes esa organización trabaje en tu país, habla con las consejeras, ellas te Ujú, van a referir a organizaciones locales que te van a dar la información. Entonces, para mí es irnos como estos grandes organizaciones que ya podemos confiar e sí. intentar también pasar ese boca a boca de estas organizaciones y estos nombres. Entonces, Ujú, pensar en organizaciones como Ayuda para Abortar, como Abortar con Pastillas, Humano Web, incluso Abortion Data, a pesar de que nosotros no acompañemos, sí ofrecemos, cuando nos preguntan, les decimos busca información en las siguientes plataformas, que es ujú. información verídica. Entonces, creo Sí. que para mí lo más importante también es eso, y lo que tú dices, no tendríamos que tener esta discusión de cómo mirar cómo confiar en ciertas fuentes o no, si habláramos abiertamente sobre aborto. Entonces, así uno no haya pasado por el procedimiento, es bueno de vez en cuando plantearse en las conversaciones como un lugar seguro para las personas que están en la mesa, porque no Ujú. sabemos quién pueda necesitar esa información. Sí, sí, sí. Y agregando lo que estás mencionando, también quisiera decir que desafortunadamente hay muchos estafadores en línea también. Hay muchas Ujú. personas que venden, por ejemplo, pastillas falsas o dan información incorrecta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y nos han llegado muchos casos de chicas que, no, pues es que me acerqué a esta persona y dijeron esto, pero quería verificar, ¿no?
que eso también está bien. No puedes llegar con nosotras y verificar que la información que te estén dando esté bien o que los recursos estén bien. No tendría, como mencionas, no tendría que caer la responsabilidad totalmente sobre una persona que busca información sobre aborto, pero desafortunadamente vivimos en un mundo donde estamos bendecidas con mucha información, pero la otra parte es que hay tanta desinformación. Entonces sí cae un poco en nosotros la responsabilidad de poder discernir entre todo lo que hay y decir, ok, esto me parece correcto, voy a comparar fuentes, voy a ver qué me parece una mejor solución y si de todos modos tengo una duda, me voy a acercar a estas organizaciones que me pueden alinear hacia donde tengo que ir. Pero sí, es como mencionas, las redes sociales también son muy poderosas. También te diría que habrá que tener un poco cuidado en el sentido de que hay que priorizar nuestro bienestar. Hay muchas personas que hablan sobre el aborto abiertamente, defienden el derecho a decidir, pero caen bajo estas como agresiones o ataques digitales por muchas personas que están en desacuerdo. Y pues tú como persona que quieres defender el derecho a decidir, pues también toma en cuenta que tienes que protegerte a ti misma y proteger tu bienestar, porque si bien es un trabajo valioso, también está primero tu salud y tu salud mental primordialmente. Entonces eso también me gustaría recalcarlo. Pero sí, no, yo creo que todo este panorama de la telemedicina, de las redes sociales, del aborto digital y el acceso al aborto es sumamente importante. Y si alguien está escuchando y nunca se ha acercado a una conversación sobre el aborto, creo que quizás esto es una buena manera de comenzar, ¿no? Qué mejor manera de empezar a buscar un tema que en tu casita con mucha tranquilidad, buscar en internet y ver todos los recursos disponibles. Lina, ya nos estamos acercando un poco al final de este podcast. Para mí ha sido muy valioso escuchar todo lo que tienes que decir porque efectivamente eres una persona con muchísimo conocimiento. Entonces, como última pregunta, me gustaría saber te gustaría compartirle a cualquier persona que esté escuchando ahorita. ¿Qué es algo que de toda esta conversación dirías, esto es lo que creo que necesitan quedarse con ello y reflexionar y tomarlo en cuenta? Es que creo que hay muchas cosas. Todo. Yo todo, por favor. Bueno, creo que ay, es que es demasiado elegir una sola cosa. Bueno, Pero tres. entonces, la primera, entender que el aborto es una decisión de amor. Muchas veces una decisión de amor por las personas que cuidamos, es una decisión de amor por nosotras y es una decisión incluso de amor por la vida que decidimos no traer. Ujú. Y con el mismo, como pensando desde una decisión de amor, siempre que hablemos de aborto, también hablemos con un tono de amor porque no sabemos quién nos está escuchando que ha pasado por esa experiencia. Entonces, siempre demasiada empatía y demasiado amor cuando hablemos de aborto. Ujú. No voy a decir que es un procedimiento negativo, pero sí es un procedimiento significativo. Ujú. Y las experiencias significativas de vida requieren que les hablemos con eso, con amor, respeto y cuidado. Ujú. Otra cosa que me parece importante que las personas se lleven los nombres de las organizaciones en las que pueden confiar y que se lleven la tarea de casa de hablar, hablar y seguir hablando de aborto siempre que, como tú lo mencionaste, se sientan seguros de Ujú. hacerlo y pasar este boca a boca y esta información. Ujú. Y finalmente, creo que algo súper importante, si es la primera vez que ustedes están acercándose a este tema, bueno, no tengan miedo a investigar más. Hay demasiada información que nos permite generar demasiada empatía. Las historias de aborto son tan múltiples como las personas que las han vivido. Ujú. En Abortion Data siempre decimos como es importante mostrar los números para que las personas sepan que no están solas, pero estos números son un grito colectivo de muchas historias particulares. Ujú. Entonces, esto, bueno, acercarnos al tema nos permite generar más empatía, pero también nos permite llegar a otras problemáticas, que como si bien Internet se está volviendo un lugar en el que hay demasiada información y permite que lleguemos a muchas personas, también estamos sufriendo demasiadas restricciones online, Ujú. que es un tema súper importante a la hora de acercarnos al tema, también estar conscientes que esta información tan importante y tan valiosa está siendo restringida, lo cual puede llevarnos a la primera pregunta, poner en riesgo la vida de muchas personas que necesitan o desean pasar por este procedimiento. Ujú. Todo, todo. Sí, pues sí, todo era importante. Todo se tiene que tomar en cuenta. Todo. Bueno, creo que voy a decir casi lo mismo. Para mí es uno, recuerden, el aborto es un servicio de salud. Entonces, partimos desde ahí, que es esencial, ¿no? El aborto sí salva vidas, aunque muchos creen que no sea así. Lo otro es que hay que cuestionar los prejuicios que tenemos
Me gustaría que este capítulo no le llegara solo a las personas que ya están a favor al derecho a decidir, sino también las personas que no necesariamente están a favor y que quieren ampliar su visión y quieren entender por qué hay personas que deciden abortar. Creo que es una excelente manera para que ellos puedan cuestionar también qué es lo que piensan, qué es lo que sienten y también los que estamos a favor, ¿no? Muchas veces tenemos prejuicios que ni nos damos cuenta hasta que estamos en el momento. Siempre es bueno aprender y cuestionarnos y que el aborto se puede hacer desde el amor, la compasión, el respeto, la empatía con tus amixes, con tu familia, seres queridas. No es un proceso solitario y estamos aquí siempre para apoyarte. Siempre hay gente, ¿no? Lo bueno de esto es que pues, la gente va a ver, ¿no? Somos dos personas, pero somos dos seres humanos que existen, que sienten. Y pues hay compasión, ¿no? Hay amor detrás de esto. Pues sí, muchas gracias, Lina. Yo quiero darte este espacio para que puedas compartir cualquier página, recurso, proyecto en el que están trabajando ahorita que creas que las personas necesitan saber o para que puedan contactarles. Listo. Bueno, antes de pasar ahí, quisiera complementar algo, aunque es casi una utopía, pero si la persona que está en contra del aborto, los derechos de abortar, nos está escuchando, sería lindo que también vea esto no como una invitación a cambiar de opinión, pero a debatirlo desde un lugar de mucho respeto. Ujú, Así no cambio de opinión. No estamos esperando eso y tampoco es lo ujú, ideal que todo el mundo esté pensando lo mismo. Ahora, entonces me pareció muy lindo lo que mencionaste y ujú. muchas gracias por la invitación. Ahora, bueno, sobre nuestros proyectos, Abortion Data hace parte de Viva Futura y bueno, desde Abortion Data estamos mapeando la información que existe sobre aborto en cada país, pero también las brechas de información que existen, porque lo que nos está contando también tiene una agenda política. Ujú. Entonces, si las personas que nos están escuchando les interesa la investigación, les interesan los datos, les interesa también la visualización de datos, porque como tú mencionaste, Vi, desde Abortion Data intentamos que la información sea accesible, entonces es una información lo más blog de internet posible, a pesar de que estemos sacando información de recursos académicos. Nos pueden contactar si desean como unirse a nuestro trabajo. Ahora también hacemos parte de Viva Futura y desde Viva Futura tenemos una tienda que es la Futura Shop, donde pueden comprar, bueno, muchas cositas lindas, que también es como llevar un poco la agenda política y llevar la conversación a diferentes espacios a través de objetos. Y tenemos el Viva Futura Hub, que es este espacio, comunidad en las que personas que desean cambiar el mundo puedan tomar el futuro en sus manos y ayudarnos a crear un futuro feminista. Me encanta todo esto. Recuerdan apoyar a Abortion Data porque hacen un trabajo bastante maravilloso Ay, gracias. y siempre es bueno apoyar a las personas que están directamente en estos temas y que quieran impulsar, ¿no? El bienestar de las mujeres, personas que se puedan embarazar. Yo solo voy a compartir que estás escuchando Mi Útero, Mis Reglas. Este es un proyecto creado por Ayuda para Abortar, que somos una plataforma digital que está aquí para ayudarte, apoyarte en tu decisión, tu camino, tu futuro. Si decides que quieres abortar, necesitas recursos, alguien que amas necesita abortar y quieres apoyarles. Tenemos recursos en línea sobre el aborto médico, el aborto clínico, tenemos información sobre abortos por países. Tenemos nuestro servicio de consejería que es gratuito. Puedes contactar a nuestras consejeras. Ellas podrán acompañarte durante el proceso y si ellas no están disponibles, tenemos a nuestra nueva chatbot que igual puede apoyarte en cualquier momentito. Y para quienes nos estén escuchando y son proveedores de aborto, tenemos nuestro kit de consejeras para que puedan capacitarse, aprender más sobre cómo dar este servicio de telemedicina, ¿no? Acompañar en los espacios digitales. Pero recuerden, si necesitan algo, por favor visiten ayudaparabortar.org. Y no me queda más que darte las gracias, Lina. Ha sido un espacio muy hermoso para compartir todo lo que sabes, tus experiencias y de nuevo, ¿no? Lo que esperamos que cualquier persona que esté escuchando esto, pues se lleve alguna información nueva y algo con que partir para comenzar a reflexionar sobre el aborto. Ay, mil gracias, en verdad ha sido demasiado bonito estar acá y la verdad me encanta hablar de aborto, entonces siempre feliz cuando quieran hablar de aborto. Escuchaste Mi Útero, Mis Reglas de Ayuda para Abortar, un podcast que brinda información sobre la salud sexual y reproductiva, además de desestigmatizar el aborto. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, entra a ayudaparabortar.org.